Ya, compañero. Buenas tardes. La materia se llama Seguridad e Higiene, de la especialización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mis compañeros son Caterina Aragón, Corina Torres y quien les hablará, Franklin Castillejo. Vamos a estudiar la línea del tiempo de la higiene y seguridad del trabajo, su evolución histórica. Debemos tener claro el concepto de seguridad e higiene del trabajo, que no es un concepto fijo, ya que él, a medida que avanzan los tiempos, que hay cambios en las empresas, en las organizaciones, va tornando una definición distinta. De esta manera se producen cambios y condiciones o generan circunstancias en el trabajo que se desarrolla. En este sentido, los progresos tecnológicos, las condiciones sociales, políticas, económicas, influyen de forma considerable en la concepción y han definido objetivos de la seguridad e higiene del trabajo en cada país, independientemente de las situaciones que se presenten, las maneras como se llevan a cabo las acciones para desarrollar o emprender una tarea. Durante mucho tiempo, el único objetivo de la protección había sido encaminado en los accidentes o en las enfermedades profesionales, causando un daño, y que de aquí parte precisamente la relación histórica con otra disciplina prevencionista, la medicina del trabajo. Sin olvidar la reparación del daño, se pasó de la medicina a la seguridad, es decir, a ocuparse de evitar el siniestro, lo que hoy en día se ha perfeccionado con la prevención del riesgo laboral. Esto no se trata, por consiguiente, de evitar el siniestro y reparar sus consecuencias en lo posible, sino de que no se den o se reduzca al mínimo posible las causas que puedan dar lugar a los siniestros o cualquier accidente de trabajo. Para el siglo XVI, Georgius Agricola y Philippus, ellos describen en sus obras o enfermedades profesionales y sistemas de protección acciones que se presentaban durante estas épocas o durante este ciclo, durante este año, acciones que podrían generar alteraciones físicas cuando se desempeñaba una actividad. Esto le ayudó a que fueran considerados como el padre de la medicina del trabajo. Para el siglo XVIII, don Ramazzini publicó su famoso tratado sobre enfermedades de los artesanos, un número de profesionales de la época y las condiciones higiénicas recomendables, que consistía en que miraran unos aspectos que estaban estipulados en ventilación, temperatura, prendas de protección, etcétera, que le valió el ser considerado como padre de la medicina. A pesar de estas citas bibliográficas, el verdadero concepto de seguridad e higiene del trabajo vino hasta la Revolución Industrial, que fue iniciada en 1974 en Inglaterra, con la invención por Jaime Watt de la máquina de vapor, que dio origen al nacimiento de las grandes industrias y que vieron aumentando considerablemente el número de accidentes sin que progresen en igual medida las técnicas para evitarlos. La situación debió ser tan caótica en aquella época que generó una demanda de mano de obra por la aparición de notables inventos. En las empresas se presentaban accidentes de trabajo. La persona que sufría este accidente de trabajo quedaba con unas malformaciones para algunos, o algunos quedaban con impedimentos que no podían volver a retornar
a las actividades de la vida diaria. Para 1844 y 1795 aumentaba sin cesar la creación de máquinas, donde las máquinas generaban mayor peligro y generaban muchísimos lisiados, que según los expertos de esa época parecía un ejército que regresaba de la guerra. Eran tantas las era tanta las dificultades que se presentaban en ellos, donde habían malformaciones, accidentes, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, donde esta situación fue descrita por Henrys como la población de Manchester, donde crecían hasta 200.000 habitantes sin que la ciudad tuviese parques ni terrenos de esparcimiento. No existían en esa época sistemas de distribución de agua. Los trabajadores se veían obligados, después de sus largas jornadas de trabajo, a cubrir grandes distancias para conseguir agua. No habían escuelas, el cretinismo y las deformaciones corporales eran corrientes, el índice de mortalidad se multiplicó para esta época. Adicional a esto, habían trabajos que se desempeñaban en minas donde se convertían en trampas mortales. En el siglo XIX comenzaron a tomarse medidas eficaces como el establecimiento de inspecciones en fábricas. Esto comenzó en Inglaterra con la ley de fábricas y se extiende a otros países, y el nacimiento de asociaciones en diferentes países con la finalidad de prevenir los accidentes en las fábricas. Sin embargo, no es hasta principios del siguiente siglo cuando el concepto de seguridad e higiene comienza a conseguir importancia, especialmente motivado por la creación de la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, que prestó servicios de seguridad y prevención de accidentes de trabajo para el año 1918. Y en 1921 generaron aportes a la denominada Escuela Americana de Seguridad del Trabajo con sus grandes representantes, que fueron Heinrich, Simmons, Grimaldes y Bill, autores de toda una filosofía de la seguridad en el trabajo y que constituyó la base de la actual concepción de esta materia. En 1844 se aumenta sin cesar su potencia y velocidad, creando cada vez mayores peligros. Habían tantos lisiados que parecía un ejército que regresaba de la guerra. Corina, Corina. En 1940 se reglamentó la seguridad, higiene y del trabajo, donde algunas empresas que veían que se estaban presentando muchas alteraciones a nivel musculoesquelético por los accidentes de trabajo empezaron a tener conciencia. Para 1944 se crearon los comités de seguridad y higiene del trabajo, también la creación del Instituto de Medicina y Seguridad del Trabajo. Esto ayudó a que se enmarcaran los principios de cuidado y el restablecimiento de las actividades para los trabajadores y que ellos debían cumplir con una serie de medidas para evitar también los accidentes laborales. Luego se generó una nueva etapa basada en la prevención, con la que todos los afectados, trabajadores y empresarios, debían encontrarse comprometidos. Eso fue para el año 1995. Las empresas debían
que tener estructurado un plan de trabajo para poder mitigar las afectaciones. Y para 1997 se contemplan los niveles formativos, las especialidades y los conocimientos mínimos que deberán acreditarse para realizar las funciones de prevención. De todo lo expuesto hasta el momento o hasta ahora se concibe la seguridad en el trabajo como técnicas, o en ese tiempo la consideraban como técnicas no médicas de actuaciones sobre los riesgos específicos derivados del trabajo, cuyo objetivo se centraba en la prevención de los accidentes del trabajo, pero no se centraba en cómo prevenirlos. En la actualidad, el concepto de seguridad e higiene del trabajo comienza a ser sustituido por otros términos, como la prevención de riesgos laborales, que se dio en España para ir haciendo un conglomerado en los diferentes países y que se estructuraran por leyes de cada país y de los gobiernos nacionales la cultura de la prevención y la normativa para poder evitar los riesgos laborales. Muchísimas gracias.